Una familia de 4 se pone en camino viaje por el Valle de la Muerte. Uno de los paisajes más peligrosos de América. El tiempo ha terminado, 115 de grano. El terreno interminable, aislado y mortales, nunca más fueron vistos. No rescate sin pistas, solo. Una minivan Serraday. Silencio total durante 13 años. Ni un no apareció ninguna prueba hasta que 2 excursionistas desprevenidos se alejaron del sendero y encontré algo que me gustaría cambiar. Todo esto no es solo otro caso de persona desaparecida. Este es la historia de los alemanes del Valle de la Muerte, familia, cuyas vacaciones de ensueño se convirtieron en una pesadilla que desconcertaría a las autoridades durante más de una década y exponerla el aterrador poder de un giro equivocado. 27 de julio de 1996, una minivan Plymouth verde debería haber sido devuelto a Los Ángeles. La empresa de alquiler de coches de Los Ángeles, en su lugar, estaba enterrado en la arena en uno de los lugares más rincones remotos del Valle de la Muerte. No se encontraron pasajeros por ningún lado. ¿Qué le pasó a Edgar Rim y su novia, Cornelia Meyer y sus 2 pequeños? Los niños siguen siendo uno de los más desapariciones escalofriantes en Estados Unidos. Historia. Déjame llevarte de regreso al 8 de julio, 1996. En el Aeropuerto Internacional de Seattle. Tacoma Aeropuerto. 4 viajeros emocionados de Dresde, Alemania, bajó de su avión y en lo que creían que sería la aventura de su vida. Egert, de 34 años. Rimis era un arquitecto con sueños, más grande de lo que su ciudad natal podía contener. Viajando con él estaba su hijo de 11 años. Su hijo, George Weber, también estaba. Cornelia Meyer, conocido por sus amigos como Connie, la novia de 27 años de Egbert, y cerrando la marcha estaba el pequeño Maxwell, hijo de 4 años de Meyer Connie, que tuvieron guardado para este viaje planeado. Cada detalle llevaron consigo la emoción que viene con la exploración de un nuevo continente de Seattle. Inmediatamente volaron a Los Ángeles, donde los recogieron. Su coche de alquiler, un Plymouth verde de 1996, minivan Voyager. La familia pasó sus primeros días en el sur de California, el área de San Clemente. Se empapa de la costa tomar el sol y orientarse. Este vasto nuevo país, durante el viaje. Rimis llamó a su banco en Alemania solicitando se les transferirán $1,500 en California y luego envió un fax a su exesposa pidiendo fondos adicionales que nunca fueron enviados antes de entrar al parque como el alemán. La familia condujo hacia el parque el 1 de julio. 22 en 1996, las temperaturas se dispararon hasta alcanzar un nivel abrasador. 4 de Gerrom EF. El asfalto brillaba con el calor, las olas y el aire mismo parecían arder. Pero habían hecho su investigación, o algo así. Pensaron en el arroyo Furnus Centro de... Visitantes adquirieron 2 copias del Museo Nacional del Valle de la Muerte. El texto del Museo del Monumento es crucial para estos. Había ediciones en alemán que guiar su comprensión de este extraterrestre paisaje, en lugar de gastar dinero en alojamiento en hoteles caros, que eligieron acampar en su minivan que noche, en una zona llamada Hanapa Canyon cerca de Telescope Peak. A la mañana siguiente, el 23 de julio, la familia se dispuso a explorar. Visitaron varios sitios turísticos, tomar fotografías con una práctica de 35 mm. Los investigadores de la cámara examinaron la libro de registro de visitantes de la fuente termal sitio minero en la ruta entre la Menen, principal valle y este tenía una entrada por el grupo alemán, el 23 de julio diciendo en alemán, vamos a cruzar el paso, y fue firmado Connie Egbert George Max. El pase al que se refiere como más, probablemente Mangel Pass, era una ruta que parecía bastante simple en su idioma, alemán mapas, pero en realidad era extremadamente camino traicionero apto solo para vehículos con tracción en las 4 ruedas. Su Plymouth minivan construida para calles suburbanas. Y los viajes por carretera no tendrían ninguna posibilidad.
tal terreno en algún lugar durante su exploración también, visitaron el cabaña de geólogo en Boot Valley, tomando una lavandera estadounidense como recuerdo. No fue así vandalismo, sino más bien el acto impulsivo de turistas coleccionando recuerdos, no entendiendo el significado de lo que iban tomando a medida que avanzaba el día. Y el calor se hizo más intenso. La familia tomó una serie de decisiones que parecía lógico en ese momento, pero resulta fatal. Su guía les mostró lo que parecía ser una ruta más corta de regreso a el valle principal, un camino que baja. Algo llamaron Humble Canyon, lo que no pudieron. Lo único que sabía era que esto no era realmente o no es un camino en absoluto, sino más bien una mina accidentada. Pista que había sido abandonada por décadas, y lo que no pudieron tener lo que imaginaba era que este giro equivocado sería hacerlos desaparecer tan completamente que se convertirían en uno de los más importantes de Estados Unidos. Casos desconcertantes de personas desaparecidas por el 23 de julio de 1996. La familia alemana quedó atrapado en uno de los lugares más remotos y lugares inhóspitos de la Tierra, sin forma de pedir ayuda y ninguna realista oportunidad de rescatar sus vacaciones. Tuvieron conviértete en una lucha por la supervivencia de la familia. Había reservado un vuelo desde Los Ángeles a regreso a Alemania el 27 de julio de 1996, pero no había evidencia de que abordó el vuelo o salió del mismo la ex esposa del presidente estadounidense Donald Trump. Heiko Weber se preocupó cuando su exmarido y el hijo no regresó de sus vacaciones. Ella empezó a preguntar sobre su paradero de las autoridades alemanas. Pusieron en contacto con sus homólogos estadounidenses, pero sin escena del crimen, sin testigos, y no hay una jurisdicción clara en la que recayó el caso, un vacío burocrático que los alemanes tenían los extranjeros que habían entrado en el país legalmente, y luego nada de eso podrían haber ido a cualquier lugar donde pudieran haber ido. Hicieron todo lo que pudieron haber planeado su propia desaparición por razones no se podría entender el 21 de octubre de 1996, casi 3 meses después del alemán, familia desaparecida Valle de la Muerte Nacional. El guardabosques Dave Briner estaba dirigiendo vigilancia aérea rutinaria desde un helicóptero en busca de droga, ilegal, operaciones de fabricación que a veces brotó en los rincones más remotos del desierto en Anvil Canyon, aproximadamente 2,4 millas río abajo desde Willow Spring. Se encontraba un vehículo que no tenía por qué estar allí, no lo estaba. El robusto vehículo con tracción en las 4 ruedas que esperarías encontrar en un lugar abandonado. El salmuero del camino minero fue inmediatamente el sospechoso Yunque Canyon. Había sido designado como área silvestre oficialaria desde la Ley de Protección del Desierto de 1994. Significa que los vehículos públicos se han prohibido los antiguos caminos mineros. Ha estado cerrado durante décadas, abandonado desde entonces. El pánico financiero de 1907 acabó con la mayor parte de operaciones mineras en la zona cuando el helicóptero aterrizó y Briner se acercó a la conduzca con precaución el Plymouth 1996 Voyager con matrícula de California. Estaba bloqueado fuertemente. 3 de sus neumáticos estaban completamente plano y la arena a su alrededor mostró evidencia clara de que alguien intentó desesperadamente expulsarlo. A pesar de los neumáticos desinflados, los ejes fueron enterrados profundamente en la arena, y fue obviamente la camioneta había estado allí por bastante tiempo, algún tiempo. ¿Pero dónde estaban los ocupantes? Briner pidió refuerzos por radio y comenzó el proceso que pronto revelaría la identidad de los arrendatarios de la furgoneta cuando la patrulla de carreteras de California realizó el placas de matrícula del vehículo reportado como robado por Los Ángeles Departamento de Policía. El 10 de septiembre de 1996 fue propiedad de Dollar Car Reynolds. Había sido alquilado a 4 alemanes turistas el 8 de julio. Pero este descubrimiento planteó
Más preguntas que respuestas. Si los alemanes se han quedado varados aquí desde finales de julio, o sus cuerpos estaban en sobrevivir al calor del verano en el Valle de la Muerte sin refugio y agua adecuados, se han medido en horas y no en días. 22 de octubre. Parque Nacional del Valle de la Muerte, El. Investigador Eric Inman fue trasladado en avión a escena para comenzar un examen detallado aparte de las pistas de Dave Briner. El día anterior no había otras huellas visibles alrededor del vehículo. Lo que encontró dentro de la camioneta había pintado un cuadro de vacaciones familiares que habían tomado un giro devastador que dio la furgoneta todo lo que esperarías de los turistas: equipaje, ropa, juguetes para niños, cámara, equipo y múltiples rollos de película. Había botellas llenas de cerveza y sacos de dormir, bourbon y camping. El equipo más revelador fue que había las guías de idioma alemán comprado en el Furnace Creek Visitor Center, pero también había evidencia de qué lejos del rumbo se había desviado la familia vagó la bandera estadounidense tomada de la cabaña del geólogo en el valle. Resultó ser. Habían visitado ese lugar remoto envoltorios de alimentos y evidencia de contacto humano. Los desechos cerca de la camioneta sugerían que tenían pasé al menos una noche en esta ubicación de la altitud en la furgoneta. La ubicación estaba a unos 3.000 pies, lo que significaba que el 23 de julio es la fecha que los investigadores creen que la familia quedó varada. La temperatura alta habría estado alrededor 107 degrees, con mínimas nocturnas, alrededor de 79 condiciones. De supervivencia quizás sí tenía suficiente agua y refugio. Fatal condiciones. Si no lo hiciste, la camioneta estaba cuidadosamente retirado de Anvil Canyon el 23 de octubre y de inmediato el más grande operación de búsqueda y rescate en la muerte se lanzó la historia del Valle 23 de octubre 1996, cuando el Sol salía sobre el Valle de la Muerte, la mayor operación de búsqueda y rescate. La historia del parque estaba por comenzar. El descubrimiento del Plymouth abandonado. La Voyager había transformado lo que una vez fue un simple caso de persona, desaparecida en una carrera contra el tiempo, aunque todos los involucrados sabían que después de 3 meses en el desierto esta era ahora una misión de recuperación, no una rescate de la montaña del lago. Chinael Grupo llegó primero, seguido por los rastreadores de la búsqueda del Valle de Indian Wells y grupo de rescate de 8 unidades montadas. De la búsqueda montada del sheriff del condado. De Kearney Rescate trajo caballos capaces de cubriendo terrenos accidentados que los vehículos no pudieron navegar. Los equipos de búsqueda ESE extienden desde Anvil Canyon como Radio Zen. Una rueda cada grupo toma responsabilidad de los diferentes sectores de el vasto e implacable paisaje del el primer día. Los investigadores hicieron un descubrimiento que les provocó escalofríos en la espalda. A 7 millas al este de donde se encontró la camioneta. Miembro del equipo de rescate de montaña del lago Chinael. Grupo detectó algo que no pertenecen al entorno natural del desierto. Una botella de cerveza helada medio enterrada en arena junto a un arbusto desaliñado al lado de la botella. Alguien había despejado una cornisa en la suciedad y lo que quedó atrás. Los investigadores lo describieron más tarde como una gran evidencia de huellas de asientos, de que alguien se había sentado allí. Por un periodo prolongado, la botella coincidían con los encontrados en la furgoneta, y la ubicación sugirió que al menos un miembro de la familia alemana había caminado al este de su vehículo varado, pero esta única pista solo profundizó el misterio si los alemanes hubieran caminado hacia el este, desde su camioneta a donde se han ido allí, y por qué no había ningún otro rastro de ellos. Se encontró el día 2. Trajo expandido los equipos de búsqueda llegaron desde Nueva York, Condado de Nevada y Condado de Inyo, California. 2 helicópteros se unieron a la operación sus rotores, golpeando rítmicamente sobre el desierto mientras buscaban cualquier señal de las zonas de búsqueda de familias desaparecidas.
incluye más partes de Anvil Cañón, Warm Spring, Road Pero Valley Mingle Paso y Ruta, entre el Cañoni, el valle principal donde se encontraban los buscadores, muchos profesionales con décadas de experiencia. Experiencia en operaciones de rescate. En el desierto, sabían leer el paisaje como para detectar las señales sutiles que indicaban el paso humano a través de este hostil ambiente, que siguieron cada lavado, revisamos cada cueva y examinamos cada una posible refugio donde un desesperado la familia podría haber buscado refugio de la calor asesino. Pero el desierto se reveló nada el 25 de octubre, búsqueda diferente. Los equipos salieron a mirar dentro y alrededor Valle de la Muerte. Un equipo buscó entre Anvil Canyon y Badwater Road. Otro, el equipo de Victorville, miró a su alrededor. En el extremo sureste del valle, un guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras verificó el lado oeste del paso Mangle entre Berat y Barker Ranch. Un equipo del lago Me acerqué desde Anvil Canyon hacia el Montañas y hacia el valle de Butte. El indio, el equipo de Wells, buscó cuidadosamente alrededor Willow Spring en la cima de Anvil Canyon. Otro grupo CLMRG comenzó en medio de Anvil. Luego, Canyon buscó hacia el norte y el oeste. Desde allí, el 26 de octubre, se celebró el cuarto y último día de los equipos de búsqueda. Continuación. Buscando al grupo desaparecido en el duro entorno desértico, La Muerte, el equipo del Parque Nacional del Valle buscó áreas al norte de Warm Spring Canyon y alrededores áreas mineras donde una persona perdida podría haber buscado refugio. El equipo de Victorville centrado en el área alrededor de Stripe, pero en Valle, mientras que el equipo de Lake, me también busqué a Stripe, pero caminé a lo largo de una carretera cálida. Spring Canyon Road. Un guardabosques de BLM registraron el lado oeste del paso Mingley, rutas cercanas que el grupo podría tener se utiliza si se dirigían hacia Berat. El equipo de Indian Wells buscó cerca de Warm Spring Road y West Side Road. Después se encontraron huellas en la zona de un nuevo. El equipo de Apple Valley buscó a lo largo West Side Road, en dirección norte desde Warm Spring Canyon Road. En caso de que el grupo tuviera buscaron refugio allí, 2 helicópteros. También escaneé todas las áreas alrededor de Amble Cañón, incluyendo las partes del sur. Pero los fuertes vientos dificultaron la búsqueda. Desde el aire, sin nuevas pistas encontradas. Desde la botella de cerveza del primer día hay ninguna esperanza de que el partido sería encontrado. Con vida la búsqueda oficial fue llamado un portavoz de La Muerte. El Parque Nacional del Valle dijo que alrededor de 250 la gente participó en la búsqueda del equipo. Busqué inteligentemente y me concentré en lo más importante, zonas probables. Pero aún no había señales. El caso de la familia alemana desaparecida fue archivado uniéndose a las filas de los problemas sin resolver de Estados Unidos. Las teorías de conspiración misteriosas comenzaron a emerger, cada uno más elaborado que el anterior. Algunos sugirieron que Egert Remus había sido tratando de llegar a la base naval del lago China. Centro de Armas busca clasificados.